Hola, en este vídeo estudiaremos el indulto, tanto desde su perspectiva como medida de gracia, regulada en la Ley de 18 de junio de 1870, como también desde el punto de vista de los beneficios penitenciarios. En primer lugar, ante todo, el indulto es una medida de gracia. Muy peculiar porque permite a las personas que han sido penalmente condenadas que se les perdone el cumplimiento de todo o de parte de la condena. Es el indulto una institución que se rige además por una ley muy antigua, una ley del siglo XIX que ya tiene más de 150 años y que con muy poquitos retoques todavía hoy sigue vigente. La ley de 18 de junio de 1870, que es la que regula esta institución. Y además, el indulto es una institución que tiene una referencia en la propia Constitución española, porque el artículo 62 de nuestra Constitución establece que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Aunque formalmente el indulto lo firma el rey, como sabemos lo adopta el gobierno, lo adopta el Consejo de Ministros. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle en este vídeo. Pero es que, además, el indulto también es un beneficio penitenciario. Y lo menciona expresamente el artículo 202 del Reglamento Penitenciario. Como todos los beneficios penitenciarios, el indulto también respondería, al menos desde la perspectiva penitenciaria, a las exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno encaminados a conseguir su reeducación y reinserción social. Así, después de esta pequeña presentación del indulto, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente en este vídeo? En este vídeo vamos a hablar de algunos aspectos generales del indulto, de la ley del indulto de 1870, aunque no de todos, de los más importantes. Vamos a hablar también del procedimiento de concesión del indulto y finalmente vamos a hablar del indulto como beneficio penitenciario regulado en el artículo 206 del Reglamento Penitenciario, que además incluye una peculiar tramitación penitenciaria. En primer lugar, vamos a ver, como digo, algunos aspectos de la ley de 18 de junio de 1870 que conviene conocer. Algunos de los más importantes, tan solo los más importantes. Por un lado, vamos a ver que, aunque como regla general, todas las personas condenadas podrían ser indultadas por cualquier delito, el artículo 2 de la ley del indulto establece algunas excepciones. No pueden ser indultados los procesados que todavía no han sido condenados por sentencia firme, lo cual parece obvio. Tampoco los que no estuvieran a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, entendemos que se hayan fugado o se hayan evadido, y tampoco los reincidentes en el mismo o en otros delitos por el cual hubiesen sido condenados ya por sentencia firme. Salvo, se dice, en este último caso, que a juicio del tribunal sentenciador hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgar esta gracia del indulto. También hay ciertas excepciones para determinados delitos en las que no vamos a entrar ahora a analizar. Del indulto se distinguen tradicionalmente dos tipos de indulto: total y parcial. Si el indulto es total, supone la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado el sujeto y todavía no hubiese cumplido. Menciona el artículo 11 que el indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública a juicio del tribunal sentenciador. Si el indulto es parcial, implica la remisión no de todas, sino de alguna o algunas de las penas impuestas o de parte de una parte de todas en las que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía esa persona. También se reputa indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas a la persona por otras penas menos graves.
También se establece expresamente que el indulto no se puede extender a la responsabilidad civil derivada del delito ni a las costas procesales. Esto no se puede indultar. Y finalmente, el artículo 16 menciona que pueden además imponerse al penado en la concesión del indulto otras condiciones que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen. Bueno, una vez que hemos visto, aunque sea por encima, algunos de los elementos clave del indulto, vamos a estudiar el procedimiento para su concesión. Y en primer lugar, pues dentro de este procedimiento nos preguntamos quién puede solicitar el indulto. ¿Quién puede solicitarlo? Bueno, pueden solicitarlo los propios penados, sus parientes, la ley habla de parientes sin más, o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación. Pero también puede proponer el indulto el juzgado o tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo o la Fiscalía podrían proponer el indulto. Y finalmente, también puede ser que el propio gobierno sea el que acuerde la iniciación del expediente de indulto. Lo acuerde el gobierno, para después poder estudiar si lo concede o no lo concede. Y dicho esto, hemos hablado de quién lo puede solicitar, cuáles son los trámites desde que se solicita el indulto hasta que efectivamente se concede. Bueno, pues las personas que hemos dicho van a presentar una solicitud de iniciación ante el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el que se encarga de formar el expediente y de recabar todos los datos que sean necesarios. Así, el ministro de Justicia solicita un informe al juzgado o tribunal sentenciador, le debe remitir, entre otra documentación, la hoja histórico penal, el testimonio de la sentencia ejecutoria del penado, y a su vez, este pedirá un informe sobre la conducta del penado al centro penitenciario donde se encuentra la persona, si es que, claro, está en un centro penitenciario cumpliendo la condena, por supuesto. También debe oírse a través del juzgado o tribunal, al fiscal y a la parte ofendida si la hubiere. Una vez, en todo caso, que el Ministerio de Justicia, una vez que el Ministerio de Justicia tenga todos los datos y haya completado ese expediente, lo va a remitir su propuesta al Consejo de Ministros. Y en su caso, el Gobierno, el Consejo de Ministros, va a acordar, si lo estima oportuno, la concesión del indulto y lo va a publicar en un Real Decreto. Un Real Decreto que, como sabemos, lo firma el Rey y se publica por descontado en el Boletín Oficial del Estado. Según una disposición adicional a la ley de indulto introducida en el año 2015, el Gobierno debe remitir semestralmente al Congreso de Diputados un informe sobre la concesión y la denegación de los indultos sobre los cuales haya tratado o haya debatido. Aquí tenemos un ejemplo de un indulto, extraído directamente del BOE, una captura del BOE publicado en el Boletín Oficial del Estado, que además es un indulto, entre comillas, famoso o bien conocido porque saltó a los medios de comunicación. Así sería la publicación, por tanto, de un indulto, un ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado. Ahora nos queda por ver otra cuestión, otra parte muy importante, que es la penitenciaria. Nos queda por ver el artículo 206 del Reglamento Penitenciario, que establece la posibilidad, que no hemos tratado todavía, de que sea el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el que solicite la tramitación del indulto a propuesta de la Junta de Tratamiento, tratándose de personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad en un centro penitenciario. Para eso es necesario que se cumplan una serie de requisitos. En primer lugar, debe tratarse de penados. En principio, clasificados en cualquier grado de tratamiento, pero nunca de preventivos. Deben ser penados, también de conformidad con lo que hemos dicho previsto en la ley de indulto. Además, deben concurrir todas y cada una de las circunstancias que menciona expresamente el artículo 206 del Reglamento Penitenciario. Por un lado, que el interno debe tener buena conducta, un concepto indeterminado pues que habrá que valorar y ponderar en cada caso. Además, el penado debe desempeñar una actividad laboral normal,
bien en el establecimiento o en el exterior, que se pueda considerar útil para la preparación, para su preparación para la vida en libertad. Y, en tercer lugar, también tiene que participar en las actividades de reeducación y reinserción social del establecimiento. Repito, deben concurrir no una, sino todas las tres circunstancias simultáneamente, de modo continuado y durante un tiempo mínimo de 2 años, además en un grado que se pueda calificar de extraordinario. La calificación de estas actividades como extraordinario es algo que se desarrolla un poquito más en base a las instrucciones del centro directivo de instituciones penitenciarias. Pero en todo caso, y en lo que respecta a la previsión en el reglamento penitenciario, estos son los requisitos para que se pueda tramitar esta modalidad de indulto penitenciario. Y entonces, ¿cómo se tramita según el artículo 206 del reglamento penitenciario? Pues bueno, en estos casos, el equipo técnico correspondiente estudiará, en cada caso, al interno y valorará si se cumplen las circunstancias y los requisitos que he mencionado. Entonces, si así lo considera, propondrá a la Junta de Tratamiento que estudie en una de sus sesiones, en una de sus reuniones, en base a los informes que presente, la conveniencia o no de que se proponga este indulto. Si así lo considera la Junta de Tratamiento, entonces solicitará este órgano colegiado administrativo al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que, a su vez, juzgue la conveniencia de proponer el indulto. Y si finalmente el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria lo considera también oportuno, pues en ese caso solicitará al Ministerio de Justicia que se inicien los trámites para la formación del correspondiente expediente de indulto. Por tanto, situándonos otra vez en ese esquema general del procedimiento de indulto que podemos ver en la pantalla y que hemos visto con anterioridad, lo que haríamos es añadir una nueva fórmula de solicitud a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, siguiendo los trámites administrativos previos que establece el artículo 206 del Reglamento Penitenciario. Y así, con este esquema general del procedimiento de tramitación del indulto, damos por terminado este vídeo. Muchas gracias.